Hay personas que atraviesan gran parte de su vida sintiendo algo que resulta casi imposible explicar con palabras. No es exactamente tristeza, no es simplemente soledad, y tampoco es únicamente sentirse diferente. Es algo más profundo, mucho más profundo. Es como si una parte de ellas reconociera perfectamente este mundo, pero otra parte continuara buscando un lugar que no consigue recordar. Tal vez esto comenzó durante tu infancia. Tal vez eras uno de esos niños que podían quedarse observando el cielo durante largos minutos. Mientras otros jugaban, tú mirabas las estrellas. Mientras otros parecían aceptar el mundo tal como era, tú hacías preguntas. Preguntas que muchas veces nadie sabía responder. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué las personas se hacen daño? ¿Por qué algunas cosas que todo el mundo considera importantes parecen tan vacías? ¿Existe algo después de esta vida? ¿Somos realmente los únicos seres conscientes en un universo tan inmenso? Y quizá, mientras crecías, aprendiste a guardar esas preguntas. Aprendiste a trabajar, a cumplir obligaciones, a pagar cuentas, a resolver problemas, a continuar. Pero hubo algo que nunca desapareció completamente. Esa extraña sensación. La sensación de que existe algo más. Tal vez alguna noche miraste las estrellas y sentiste una emoción inesperada. No simplemente admiración, no únicamente curiosidad, sino algo parecido a nostalgia. Nostalgia por un lugar en el que, racionalmente, sabes que nunca has estado. Y entonces surge una pregunta inquietante. ¿Por qué? ¿Por qué algunas personas describen exactamente esa misma sensación? Dentro de determinadas corrientes espirituales existe un nombre para quienes viven experiencias como estas. Los llaman semillas estelares. Personas que sienten una conexión espiritual, simbólica o energética con determinados lugares del universo. Y entre todos esos lugares hay uno que aparece una y otra vez. Las Pléyades. Las Pléyades son un cúmulo estelar visible desde la Tierra y observado por diferentes culturas desde tiempos antiguos. Pero alrededor de ellas también han surgido numerosas interpretaciones espirituales. Dentro de esas creencias se habla de los llamados seres pleyadianos, seres asociados simbólicamente con la sensibilidad, la empatía, la conciencia, la sanación, la armonía y la transformación interior. Pero escucha con atención. Este video no pretende demostrar científicamente que una persona provenga literalmente de las Pléyades. No existe evidencia científica que confirme que los seres humanos posean material genético extraterrestre procedente de ese sistema estelar. Lo que vamos a hacer es algo mucho más interesante. Vamos a utilizar estas creencias como un gran viaje de autoconocimiento. Y durante ese viaje, quizá descubras algo que no esperabas descubrir. Primero conocerás 15 señales tradicionalmente asociadas con las llamadas semillas estelares pleyadianas. Después responderás un test compuesto por 9 preguntas. Pero no respondas demasiado rápido, porque algunas preguntas pueden parecer sencillas al principio, hasta que entiendas lo que realmente están preguntando. Después investigaremos por qué determinadas comunidades espirituales prestan especial atención a las personas nacidas entre los años 1987 y 1996. Luego entraremos en un territorio todavía más misterioso,
Los sueños, concretamente. 3 tipos de sueños que aparecen repetidamente en testimonios de personas que se identifican con estas creencias. Después hablaremos de los eclipses y de por qué algunas personas aseguran experimentar cansancio, sensibilidad emocional, sueños intensos o cambios internos alrededor de estos acontecimientos astronómicos. Separaremos claramente la explicación científica de la interpretación espiritual. Pero entonces ocurrirá algo que puede cambiar completamente tu resultado. Porque quizá descubras que no encajas realmente con el arquetipo pleyadiano. Quizá tu personalidad se acerque más al arquetipo siriano, o al arquetipo arturiano, o al lirano, o al andromedano. Y cuando creas que el test ha terminado, llegaremos a la parte más profunda, los llamados niños cristal de 2026. Porque algunas corrientes espirituales sostienen que determinadas características que antes aparecían de manera aislada podrían estar manifestándose con mayor intensidad en nuevas generaciones. Pero antes de llegar allí, debes responder una pregunta. No en voz alta, todavía no, solamente dentro de ti. ¿Alguna vez has sentido que tu vida tiene una misión, aunque todavía no hayas conseguido descubrir cuál es? Recuerda tu respuesta, porque al final de este viaje volveremos exactamente a esta pregunta. Y entonces, tal vez la entiendas de una manera completamente diferente. Ahora comienza realmente la prueba. No necesitas creer en seres pleyadianos. No necesitas creer que tu alma provenga de otro planeta. No necesitas aceptar ninguna explicación espiritual. Solo necesitas observarte. Porque una señal aislada puede significar muchas cosas. 2 señales también. 3 señales pueden ser coincidencia. Pero cuando comienzas a reconocer patrones repetidos durante diferentes momentos de tu vida, la historia se vuelve mucho más interesante. Escucha cada señal hasta el final. Y no cuentes únicamente las que quieres escuchar. Cuenta también aquellas que te incomodan. Señal número 1. Desde niño sentías que eras diferente. No necesariamente superior. No necesariamente más inteligente. Simplemente diferente. Tal vez mirabas a los adultos y no comprendías algunas de sus conductas. Las discusiones por orgullo, las competencias innecesarias, la necesidad de impresionar, las mentiras para mantener apariencias, la crueldad utilizada para conseguir reconocimiento. Y dentro de ti aparecía una pregunta silenciosa. ¿Por qué las personas complican tanto las cosas? Quizá intentaste adaptarte. Quizá aprendiste a actuar como los demás. Pero una parte de ti continuaba observando el mundo desde afuera. Señal número 2. Posees una sensibilidad emocional muy intensa. Hay personas que pueden entrar en una habitación y no notar nada especial. Tú posiblemente sí. Puedes percibir tensión aunque nadie esté discutiendo. Puedes notar tristeza detrás de una sonrisa. Puedes sentir que alguien está incómodo incluso antes de que diga una palabra. En algunos casos, después de pasar varias horas rodeado de personas, puedes terminar emocionalmente agotado.
Dentro del lenguaje espiritual pleyadiano, esto suele describirse como una elevada sensibilidad energética. Desde perspectivas psicológicas también puede relacionarse con empatía, percepción emocional y atención intensa a las señales sociales. Pero independientemente de la explicación, la experiencia puede sentirse extremadamente real. Señal número 3. Tienes una necesidad profunda de ayudar. Cuando ves sufrimiento, te cuesta mirar hacia otro lado. Quieres aconsejar, acompañar, escuchar, proteger, resolver. Y algunas veces has terminado cargando problemas que nunca fueron tuyos. Aquí aparece una de las grandes lecciones asociadas simbólicamente con el arquetipo pleyadiano. Aprender que amar no significa salvar permanentemente a todo el mundo, porque existe una diferencia enorme entre acompañar a alguien y destruirte intentando rescatarlo. Señal número 4. Las estrellas te producen una emoción difícil de explicar. No hablamos simplemente de disfrutar una noche despejada. Hablamos de otra sensación. Hay noches en las que miras el cielo y algo dentro de ti se detiene. Silencio, una emoción, un recuerdo que no es exactamente un recuerdo. Una sensación extraña de familiaridad, como si estuvieras observando algo que conoces, pero que no consigues identificar. Señal número 5. Tienes sueños extraordinariamente vívidos, Ciudades que nunca has visitado, paisajes imposibles, paisajes imposibles, cielos con colores extraordinarios, seres difíciles de describir, conversaciones que parecen importantes, lugares que jamás has visto despierto. pero que mientras sueñas parecen completamente familiares. Guarda esta señal, Porque más adelante regresaremos a ella y analizaremos 3 tipos específicos de sueños que aparecen con enorme frecuencia dentro de estas comunidades espirituales. señal número 6. La crueldad te afecta profundamente. No comprendes fácilmente cómo una persona puede disfrutar humillando a otra. La violencia innecesaria puede permanecer dentro de tu mente durante mucho tiempo. El sufrimiento de animales puede afectarte especialmente. Las injusticias pueden provocar en ti una mezcla de tristeza, impotencia y rabia. Y quizá durante años alguien te dijo que eras demasiado sensible. Pero tal vez la pregunta correcta nunca fue ¿por qué sientes demasiado? Tal vez la pregunta es por qué otras personas han aprendido a sentir tan poco. Señal número 7. Tu búsqueda espiritual comenzó temprano. Tal vez comenzó con una religión. Después llegaron preguntas. Después llegaron preguntas. Después filosofía. Después espiritualidad. Después conciencia. Después astronomía. Después energía. Después psicología. Y finalmente comprendiste Algo curioso. Cada respuesta abrió una nueva pregunta. Porque quizá nunca estabas buscando solamente información. Estabas buscando significado. Señal número 8. Sientes que viniste a hacer algo. Esta es una de las experiencias más frecuentes. No sabes exactamente qué. Y eso puede resultar frustrante.
Pero existe una sensación persistente, una especie de presión interior, como si tu vida no pudiera limitarse únicamente a levantarte, trabajar, resolver problemas, dormir y repetir. Una parte de ti siente que debería crear algo, compartir algo, ayudar, enseñar, construir, sanar, proteger, inspirar. Pero todavía no consigues ponerle un nombre. Señal número 9. Necesitas momentos de aislamiento. No necesariamente porque no te gusten las personas, sino porque necesitas silencio. Después de demasiadas conversaciones, demasiado ruido, demasiadas emociones externas, tu mente pide espacio, naturaleza, música, silencio, soledad. Un lugar donde puedas escuchar nuevamente tus propios pensamientos. Señal número 10. Has tenido intuiciones que después parecieron cumplirse. Piensas intensamente en alguien y esa persona aparece. Sientes que algo cambiará y ocurre un cambio. Tienes una sensación extraña acerca de una situación y después descubres información que no conocías. Esto no demuestra necesariamente un fenómeno paranormal. Nuestra mente reconoce patrones y coincidencias constantemente, pero cuando estas experiencias se repiten, pueden adquirir un enorme significado personal. Señal número 11. Te cuesta obedecer reglas que no tienen sentido para ti. No rechazas necesariamente la disciplina. Rechazas la ausencia de propósito. Una orden sin explicación. Una rutina completamente vacía. Una autoridad que exige obediencia pero no ofrece razones. Necesitas comprender. Necesitas saber por qué. Y cuando nadie puede explicarlo, algo dentro de ti comienza a revelarse. Señal número 12. Sientes atracción por la naturaleza, el arte o la sanación. Meditación, animales, bosques, montañas, mar, pintura, escritura, psicología, espiritualidad, terapias. Tal vez una o varias de estas áreas producen en ti una sensación de regreso a casa. Señal número 13. Has atravesado transformaciones internas muy profundas. Hay momentos en los que miras hacia atrás y casi no reconoces a la persona que eras. Tus valores cambiaron, tus relaciones cambiaron. Tus prioridades cambiaron. Quizá incluso cambió la forma en que comprendes la vida. Como si hubieras vivido varias vidas dentro de una misma existencia. Señal número 14. Algunas relaciones han funcionado como espejos. Personas que aparecieron y removieron todo. Personas que activaron heridas, miedos, deseos, recuerdos. No necesariamente porque fueran almas gemelas. Algunas llegaron precisamente para mostrarte aquello que todavía necesitabas sanar. Y muchas veces, las personas que más transforman nuestra vida no son aquellas que permanecen para siempre. Señal número 15. Existe una frase que ha aparecido dentro de ti. Tal vez nunca se la dijiste a nadie, pero alguna vez pensaste: no puedo haber venido solamente a trabajar, pagar cuentas, envejecer y desaparecer. Si reconociste varias señales,
no saques todavía ninguna conclusión, porque reconocer características generales es relativamente sencillo. Ahora vamos a hacer la prueba mucho más difícil. Llegaron las 9 preguntas, y la última puede cambiar completamente el significado de todas las anteriores. El test de las 9 preguntas. A partir de este momento quiero que respondas únicamente con sinceridad. No respondas lo que deseas que sea verdad. Responde lo que realmente has vivido. Puedes contar tus respuestas mentalmente. También puedes anotarlas. Pero no cambies una respuesta después de escuchar la siguiente. Comenzamos. Pregunta número 1. Cuando eras niño, ¿sentías que muchos adultos complicaban innecesariamente cosas que para ti parecían sencillas? ¿Sí o no? Pregunta número 2. Cuando una persona cercana se encuentra emocionalmente mal, ¿alguna vez sientes que lo percibes antes de que esa persona te cuente lo que está ocurriendo? ¿Sí o no? Pregunta número 3. ¿Alguna vez experimentaste una profunda sensación de nostalgia mientras observabas el cielo nocturno, sin comprender exactamente qué estabas extrañando? ¿Sí o no? Pregunta número 4. ¿Has soñado con lugares extremadamente luminosos, cielos diferentes, ciudades desconocidas, o escenarios que parecían familiares aunque nunca hubieras estado allí? ¿Sí o no? Pregunta número 5. ¿Has atravesado alguna etapa en la que aquello que antes daba sentido a tu vida dejó repentinamente de tenerlo? ¿Sí o no? Pregunta número 6. Las personas suelen contarte problemas personales o secretos, incluso cuando todavía no existe demasiada confianza entre ustedes. ¿Sí o no? Pregunta número 7. ¿Necesitas periodos de silencio o soledad para recuperar claridad mental y emocional después de convivir demasiado tiempo con otras personas? ¿Sí o no? Pregunta número 8. ¿Existe dentro de ti una sensación persistente de que deberías ayudar, crear, enseñar, proteger, acompañar, sanar o aportar algo significativo al mundo? ¿Sí o no? Y ahora, la pregunta número 9. Esta es diferente, porque no intenta descubrir si eres pleyadiano. Intenta descubrir algo mucho más importante. Si mañana apareciera una prueba irrefutable demostrando que no eres una semilla estelar, que nunca viviste en las Pléyades, que no posees ningún origen extraterrestre, ¿seguirías sintiendo que tu vida tiene una misión? Piénsalo. No respondas demasiado rápido, porque aquí existe una diferencia enorme. Una cosa es necesitar sentir que eres especial para encontrar propósito, y otra completamente distinta es tener propósito, incluso cuando nadie te promete que eres especial. Si respondiste afirmativamente entre 7 y 9 veces, probablemente te identifiques profundamente con muchas características tradicionalmente asociadas al arquetipo pleyadiano. Si respondiste afirmativamente entre 4 y 6 veces, podrías compartir rasgos con diferentes arquetipos espirituales.
Y si respondiste afirmativamente entre 0 y 3 veces, quizá la descripción pleyadiana simplemente no represente tu personalidad. Pero todavía no hemos terminado, porque ahora entra en escena algo inesperado. Tu fecha de nacimiento, especialmente si naciste entre los años 1987 y 1996, porque aparece precisamente ese periodo en tantas conversaciones espirituales. Para comprenderlo, tenemos que regresar al mundo en el que nació esa generación. La generación entre 1980 y 1996, los 3 sueños y el eclipse interior. Piensa por un momento en las personas nacidas entre finales de la década de 1980 y mediados de la década de 1990. Llegaron a un mundo principalmente analógico, pero crecieron observando cómo ese mundo desaparecía. Durante su infancia, muchas de ellas no tenían teléfonos inteligentes. No existían redes sociales tal como las conocemos actualmente. Internet todavía no dominaba cada aspecto de la vida. Y después, todo cambió. Llegaron los teléfonos móviles, Internet doméstico, los buscadores, las redes sociales, la comunicación instantánea, la economía digital, los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial. Una transformación tecnológica inmensa ocurrió durante una sola generación. Por esa razón, algunas corrientes espirituales comenzaron a describir simbólicamente a estas personas como una generación puente. Personas nacidas entre 2 mundos, uno que estaba desapareciendo y otro que todavía no existía completamente. A partir de ahí surgieron interpretaciones relacionadas con una supuesta misión pleyadiana. No existe evidencia científica de que haber nacido durante esos años determine un origen estelar. Pero existe una idea simbólica muy poderosa: ser un puente. Ser un puente. Porque quizá muchas personas de esa generación aprendieron precisamente eso: a traducir entre generaciones, entre tecnologías, entre formas antiguas y nuevas de comprender el mundo. Pero entonces aparecen los sueños. Y aquí el misterio se vuelve mucho más intenso. Dentro de numerosos relatos sobre semillas estelares se repiten especialmente 3 patrones de sueño. Primer sueño: el cielo imposible. Estás mirando hacia arriba, pero ese cielo no se parece al cielo terrestre. Hay estrellas extraordinariamente grandes, planetas visibles, luces, colores imposibles. Tal vez aparecen varias lunas, pero lo más extraño no es lo que observas, es lo que sientes. No tienes miedo, sientes paz, familiaridad
incluso alegría. Y entonces despiertas. Miras tu habitación. Reconoces tu casa. Sabes perfectamente dónde estás. Pero durante algunos segundos aparece una emoción desconcertante. Quieres regresar al lugar del sueño. Segundo sueño. El lugar que reconoces sin haber estado nunca allí. Puede ser una ciudad, un templo, una montaña, una habitación, una estructura gigantesca. Nunca has visto ese lugar despierto. Pero mientras sueñas, sabes exactamente dónde estás. Conoces las entradas. Conoces los caminos. Sabes que existe detrás de determinadas puertas. Incluso puedes reconocer personas. Después despiertas. Y aparece la pregunta: ¿cómo puedo extrañar un lugar que nunca he visitado? Tercer sueño. El mensaje que desaparece. Este quizás sea el más inquietante. Estás hablando con alguien. No necesariamente puedes ver claramente su rostro, pero sabes que la conversación es importante, muy importante. Mientras sueñas incluso piensas: tengo que recordar esto cuando despierte. Entonces abres los ojos durante algunos segundos. Todavía lo recuerdas, pero lentamente las palabras comienzan a desaparecer. Intentas recuperarlas. Una frase, una imagen, una idea. Y cuanto más intentas recordarla, más se desvanece. Al final queda solamente una sensación. Algo importante acaba de suceder. ¿Significa eso necesariamente que alguien proveniente de las Pléyades se comunicó contigo? No. Los sueños pueden construir escenarios increíblemente complejos utilizando recuerdos, emociones, miedos, deseos y símbolos. Pero tal vez el valor de esos sueños no se encuentre únicamente en preguntarnos de dónde vienen. Tal vez deberíamos preguntarnos: ¿qué representan? Quizá aquel hogar lejano simboliza pertenencia. Quizá aquel mensaje perdido simboliza una verdad interior que todavía no consigues expresar. Quizá aquella ciudad familiar simboliza una versión de ti mismo que estás intentando recuperar. Y entonces llegamos a otro fenómeno: los eclipses. Algunas personas aseguran sentirse más cansadas, sensibles, introspectivas o emocionalmente agitadas alrededor de determinados eclipses. Aquí debemos separar claramente dos cosas: la ciencia y el simbolismo. No existe evidencia científica que demuestre que un eclipse active material genético pleyadiano. Tampoco existe evidencia científica de que un eclipse provoque enfermedades especiales relacionadas con un supuesto origen estelar. Si una persona presenta síntomas físicos persistentes o preocupantes, debe buscar una explicación médica adecuada. Pero simbólicamente, los eclipses han fascinado a la humanidad durante miles de años, porque contienen una imagen poderosa. La luz desaparece. Durante unos instantes, aquello que parecía permanente cambia. Y después, la luz regresa. Tal vez por eso los eclipses funcionan tan bien como símbolos de transformación. Porque algunas veces nuestra propia vida atraviesa eclipses. Una relación termina, un proyecto fracasa, una persona se marcha, una certeza desaparece, una identidad deja de funcionar. Y durante un tiempo, parece que la luz también ha desaparecido de nosotros. Pero entonces ocurre algo.
comenzamos a ver cosas que antes no podíamos ver. Y cuando finalmente la luz regresa, ya no somos exactamente la misma persona. Ese puede ser el verdadero eclipse interior. Pero ahora viene una revelación todavía mayor, porque quizá durante todo este tiempo estuvimos preguntando: ¿soy pleyadiano? Cuando deberíamos haber preguntado: ¿qué arquetipo representa realmente mi manera de vivir? Los 5 grandes arquetipos de semillas estelares. Imagina ahora 5 puertas frente a ti. No necesitas creer que esas puertas conducen literalmente hacia otros sistemas estelares. Puedes observarlas como símbolos, como espejos. 5 formas diferentes de relacionarte con la vida. 5 maneras de buscar propósito. Y quizá detrás de una de ellas encuentres una descripción sorprendentemente cercana a ti. Primer arquetipo: pleyadiano, el corazón. La pregunta fundamental del arquetipo pleyadiano es: ¿cómo puedo amar sin perderme a mí mismo? Las personas que se identifican con este perfil suelen describirse como sensibles, empáticas, conciliadoras, afectuosas, con una profunda necesidad de armonía. Pueden sufrir intensamente cuando existe conflicto, pero también poseen una gran dificultad. Quieren ayudar tanto que algunas veces olvidan ayudarse a sí mismas. Pueden permanecer demasiado tiempo dentro de relaciones agotadoras. Pueden justificar comportamientos que las lastiman. Pueden convertirse en refugio de todo el mundo, hasta quedarse sin refugio propio. Por eso su verdadera transformación no consiste únicamente en amar. Consiste en comprender que los límites también pueden ser una forma de amor. Segundo arquetipo: siriano, el guardián. Su pregunta fundamental es: ¿qué merece ser protegido? Este arquetipo se relaciona simbólicamente con disciplina, lealtad, fuerza, compromiso, protección, conocimiento antiguo. Quienes se identifican con él pueden sentir una conexión especial con el agua, el océano, las antiguas civilizaciones o determinados símbolos. Pero su sombra puede ser la rigidez, porque proteger algo demasiado intensamente también puede impedir que cambie. Su transformación comienza cuando comprende que fortaleza no significa endurecimiento. Tercer arquetipo: arcturiano, el observador. Su pregunta es: ¿cómo funciona realmente todo esto? Este perfil analiza, investiga, observa, busca patrones. Puede sentirse profundamente atraído por tecnología, geometría, conciencia, sistemas, energía, ciencia o filosofía. Pero también tiene un desafío. Puede vivir demasiado tiempo dentro de su propia mente. Pensar, analizar, revisar, comprender, sin terminar de vivir aquello que ya comprendió. Su transformación ocurre cuando el conocimiento deja de ser solamente pensamiento y se convierte en experiencia. Cuarto arquetipo: Lírano, el pionero. Su pregunta es: ¿qué existe más allá de aquello que ya conozco? Busca libertad, exploración, movimiento, creatividad, experiencia.
tiene dificultades para sentirse atrapado. Pero existe una sombra importante. Puede confundir libertad con huida, abandonar algo cuando aparece dificultad, cambiar constantemente de camino, buscar siempre una puerta nueva. Su verdadera transformación llega cuando comprende que también es posible tener raíces, sin renunciar a las alas. Quinto arquetipo: Andromédano. el liberador. Su pregunta fundamental es: ¿por qué aceptamos aquello que sabemos que ya no funciona? Este arquetipo cuestiona, Busca autonomía. necesita espacio, Tiene dificultades. con estructuras extremadamente autoritarias. Puede sentir una fuerte necesidad de romper patrones heredados. Pero su sombra aparece cuando rechaza cualquier forma de límite, porque libertad sin responsabilidad puede convertirse simplemente en caos. Su transformación comienza cuando comprende que ser libre no significa vivir sin dirección. Significa poder elegir conscientemente una dirección propia. Ahora pregúntate, ¿cuál de estos 5 arquetipos se parece más a ti? Tal vez uno, Quizá 2. puede que incluso reconozcas partes de ti en los 5, Y eso nos lleva a una revelación mucho más profunda. Tal vez no necesitas elegir una estrella, tal vez. necesitas comprender las distintas partes de ti mismo, porque un símbolo espiritual solamente resulta útil cuando funciona como espejo. El problema comienza cuando dejamos que el símbolo se convierta en una prisión. Y ahora llegamos al punto donde toda esta historia cambia. Porque durante años muchas personas preguntaron, ¿de dónde vienen las semillas estelares? Pero quizá existe una pregunta más importante. ¿Qué tipo de humanidad estamos formando? Y para responderla, tenemos que mirar hacia quienes están comenzando su vida: los niños. Los llamados niños cristal de 2026. Durante diferentes épocas, han surgido expresiones espirituales para describir generaciones de niños consideradas especialmente sensibles. Primero se popularizó la idea de los llamados niños índigo. Después aparecieron los llamados niños cristal. Más adelante surgieron otras denominaciones. Las interpretaciones son diferentes, pero determinadas características se repiten. Niños extremadamente sensibles, creativos, empáticos, con gran conexión emocional, con fuerte rechazo hacia ambientes agresivos, con preguntas profundas desde edades tempranas. Niños que no aceptan fácilmente una autoridad cuando no comprenden su razón. Algunas corrientes espirituales interpretan estas características como señales de una nueva conciencia. Sin embargo, existe otra posibilidad. Una posibilidad que quizás sea todavía más transformadora. Tal vez los niños no están cambiando tanto como creemos. Tal vez quienes estamos cambiando somos nosotros. Porque durante generaciones, un niño extremadamente sensible podía ser llamado débil. Un niño creativo podía ser llamado distraído. Un niño introspectivo podía ser llamado extraño. Un niño que cuestionaba podía ser llamado rebelde. Un niño emocional podía escuchar una frase repetida una y otra vez: tienes que endurecerte. Y quizá muchos adultos aprendieron exactamente eso: a endurecerse, a esconder emociones,
a dejar de preguntar, a dejar de imaginar, a desconectarse de su propia sensibilidad. Entonces, ¿y si aquello que algunas personas llaman una nueva generación espiritual fuera también el resultado de que finalmente estamos aprendiendo a observar a los niños de otra manera? Esa pregunta cambia completamente la historia, porque ya no se trata solamente de preguntar. Están llegando niños especiales. Ahora debemos preguntar. ¿Somos capaces de construir un mundo donde un niño no tenga que destruir su sensibilidad para poder sobrevivir? Y aquí, inevitablemente, regresamos a ti, a tu infancia. Aquel niño o aquella niña que quizá alguna vez sintió demasiado, que preguntó demasiado, que soñó demasiado, que confió demasiado. Tal vez alguien te dijo que eras demasiado sensible. Tal vez te enseñaron que para sobrevivir debías esconder determinadas partes de ti. Y lo hiciste. Te adaptaste. Aprendiste a callar. Aprendiste a soportar. Aprendiste a soportar. Aprendiste a funcionar. Aprendiste a convertirte En una persona responsable. Pero quizá ocurrió algo durante ese proceso. Sobreviviste. Pero una parte de ti quedó atrás. Entonces puede que aquello que algunas personas llaman despertar pleyadiano tenga también otra lectura. Tal vez no sea una voz que llega desde una estrella distante, Tal vez sea una voz, mucho más cercana, la voz de aquella parte de ti que todavía recuerda cómo eras antes de aprender a esconderte. Una voz diciendo, regresa regresa, a tu sensibilidad, pero ahora con límites. regresa a tus sueños, Regresa a tus sueños. pero ahora con experiencia, Regresa a tu capacidad de amar. pero sin abandonarte, Regresa a tu curiosidad. pero sin dejar de cuestionar. Regresa a ti. Y entonces comprendemos algo. Las 15 señales, las 9 preguntas. La generación nacida entre 1987 y 1996. Los 3 sueños, los eclipses, los 5 arquetipos, los llamados niños cristal. Todo comienza a apuntar hacia el mismo lugar, no hacia las estrellas, hacia adentro. Y ahora estamos preparados para la última revelación. Comenzamos este viaje mirando hacia las Pléyades, preguntándonos si quizá una parte de nosotros pertenecía a otro lugar. Buscamos 15 señales, respondimos 9 preguntas, entramos en nuestros sueños. Exploramos una generación nacida entre los años 1987 y 1996. Hablamos de eclipses. Atravesamos 5 grandes arquetipos. Y finalmente miramos hacia los niños que están comenzando a construir el futuro. Pero después de todo este viaje, quizá descubrimos algo inesperado. Tal vez la primera pregunta estaba equivocada. Quizá nunca necesitaste descubrir si eras uno de los elegidos, porque existe una trampa escondida dentro de esa palabra, elegido. Significa esperar que alguien externo confirme nuestro valor. Una estrella, un maestro, una profecía, una fecha, un mensaje, una señal. Algo que finalmente nos diga, tu vida importa. Pero escucha esto.
¿Qué ocurriría si nadie necesitara elegirte? ¿Qué ocurriría si tu vida pudiera adquirir significado simplemente porque tú decides vivirla con conciencia? Si eres sensible, convierte esa sensibilidad en compasión, pero aprende también a poner límites. Si eres intuitivo, escucha tu intuición, pero recuerda contrastarla con la realidad. Si tienes sueños enormes, no pases tu vida esperando únicamente una señal. Construye algo. Si sientes que existe una decisión dentro de ti, no necesitas conocer su nombre cósmico para comenzar. Ayuda a una persona. Crea algo. Protege aquello que amas. Aprende. Enseña. Cuida. Perdona cuando sea posible. Aléjate cuando sea necesario. Rompe un patrón que lleva generaciones repitiéndose. Convierte una herida en conciencia. Haz que tu presencia mejore aunque sea un poco el lugar donde estás. Quizá eso era exactamente lo que estabas buscando todas aquellas noches mirando las estrellas. No un planeta lejano. No una nave esperando detrás de una nube. No una prueba secreta. No una confirmación externa. Quizá estabas buscando una razón para recordar que tu existencia puede tener propósito. Y entonces llega el giro final. Tal vez nunca fuiste un ser perdido intentando regresar a las estrellas. Tal vez eres un ser humano intentando regresar a sí mismo. Y existe algo extraordinariamente hermoso en eso. Porque científicamente sabemos que muchos de los elementos que forman nuestro cuerpo fueron producidos en antiguas generaciones de estrellas. El carbono, el oxígeno, el hierro, los elementos que permiten nuestra existencia tienen una historia cósmica. Así que quizá no necesitemos inventar una separación absoluta entre nosotros y el universo. Ya formamos parte de él. Somos materia del cosmos intentando comprender el cosmos. Somos conciencia mirando nuevamente hacia el lugar de donde surgieron los elementos que hicieron posible nuestra existencia. Y quizá por eso, cuando contemplas una noche llena de estrellas, algo dentro de ti guarda silencio. Tal vez no estás recordando literalmente otro planeta. Tal vez estás experimentando algo más sencillo y al mismo tiempo mucho más inmenso. Pertenencia. Ahora vuelve conmigo a la pregunta del principio. ¿Alguna vez has sentido que viniste a este mundo con una misión? Después de todo lo que hemos recorrido, tal vez puedas cambiar la pregunta. Ya no preguntes, soy pleiadiano. Pregunta, ¿qué clase de persona quiero convertirme? No preguntes, ¿de dónde viene mi alma? Pregunta, ¿qué voy a hacer mientras estoy aquí? No preguntes únicamente, soy uno de los elegidos. ¿Qué estoy eligiendo hacer con mi vida? Porque quizá la misión nunca estuvo escondida en una constelación. Quizá comienza en una decisión pequeña, una decisión consciente. La decisión de vivir de una manera que tenga sentido para ti. Y si llegaste hasta este punto del video, quiero que escribas solamente una palabra en los comentarios. Una sola palabra. Recuerdo. No para demostrar que eres una semilla estelar. No para demostrar que perteneces a las Pléyades. No para convencer a nadie de que eres especial. Escríbela como símbolo de algo mucho más importante. El momento en que decidiste recordar quién eres. ¿Qué valores quieres defender? ¿Qué heridas quieres dejar de repetir? ¿Y qué clase de vida deseas construir a partir de ahora? Porque quizá la señal que llevabas tantos años esperando nunca estuvo escondida en las estrellas. Quizá estuvo caminando contigo desde el principio. Y esa señal